Sostuve la prueba en mis manos, temblando como si fuera un secreto escrito solo para mí. 2 líneas, rosadas, claras, innegables, después de 3 años de tratamientos, esperas y lágrimas calladas en baños silenciosos. Por fin, estaba embarazada. Me presioné con acento agudo el plástico contra el pecho. No dije nada, solo respiré, hondo. Dentro de mí, algo diminuto, invisible aún, empezaba a latir, a existir, a ser nuestro. La cocina olía a romero y pan caliente. La luz del mediodía entraba oblicua, dorada, y tocaba la mesa que había pasado toda la mañana decorando. Cada servilleta doblada con cuidado, cada vaso alineado con precisión quirúrgica. Hoy no solo era un día especial para mí. Era el cumpleaños número 65 de doña Carmen, mi suegra. La matriarca inquebrantable de los Morales. Y nada, absolutamente nada, podía estar fuera de lugar. Ajusté los cubiertos por enésima vez. El cordero estaba en el horno. Las papas crujían en la bandeja como si supieran que esa casa necesitaba ruido. Algo más que el silencio ensordecedor que llevaba semanas sintiendo entre Julián y yo. Pensé en decírselo de inmediato. En tomarle la mano, mirarlo a los ojos y susurrarle. Vamos a ser padres. Pensé en su sonrisa, en sus ojos agrandados de sorpresa, en él levantándome en brazos como solía hacer antes, cuando la ilusión no se había llenado de rutina. Pero no lo hice. Guardé la prueba en el bolsillo trasero de mi vaquero, justo cuando escuché su voz detrás de mí. ¿Lucía? Aquí, en la cocina. Respondí, con voz demasiado alegre, demasiado ligera. Entró con ese encanto despreocupado que siempre lo hacía parecer el hombre perfecto ante todos. Llevaba la camisa azul que resaltaba sus ojos color miel. Me besó la mejilla y miró la mesa con un silbido bajo. «Wow, esto se ve impresionante. Tu madre lo merece», dije, alisando el mantel como si aún tuviera arrugas imaginarias. 65 no se cumplen todos los días. Julián se acercó y susurró. «Y tú tienes algo que contarme, ¿cierto?» Sonreí, tímida. Más tarde, cuando estemos solos. Él rió y me besó la frente. «Me vas a matar de la intriga, Lucía». No pude contestar. El timbre sonó antes de que pudiera articular palabra. Y con ese sonido, todo cambió. Los Morales llegaron con su típica entrada teatral. Doña Carmen vestía un traje azul marino tan estructurado que me hizo pararme más recta sin darme cuenta. Su cabello blanco estaba recogido en un moño impecable. «Lucía, querida», dijo, besando mi mejilla, «todo esto está perfecto. Gracias. Espero que el vino sea de su agrado. Más que de mi agrado. Es ideal», respondió, con una sonrisa rara en ella. Cálida, casi humana. Don Ernesto, el padre de Julián, asintió sin palabras y me entregó un ramo de lirios blancos y una botella de whisky añejo. Esa era su manera de decir, bien hecho. Los invitados empezaron a llegar. La hermana de Julián, Clara, con su marido y sus hijos corriendo por la casa. Antiguas colegas de Carmen del conservatorio. Varios vecinos del barrio de Nervión. La casa se llenó de voces. De copas que chocaban, del olor a comida que evocaba infancia y domingos en familia. Todos me decían lo mismo. «¿Cómo lo haces, Lucía? Esto parece sacado de una revista». Yo sonreía, agradecía, servía vino, repartía platos, pero por dentro, cada vez que mi mano rozaba mi vientre, sentía la necesidad de decirlo en voz alta. «Ya estás aquí, eres amado, aunque nadie lo sepa aún. Ya eres parte de este lugar». Julián jugaba su papel a la perfección. Atento, simpático, magnético, contaba una historia sobre un cliente italiano que confundió los hoteles en Milán. Todos reían, incluso Carmen. Yo lo miraba desde el umbral de la cocina. Con ternura, con alivio, con miedo, porque algo dentro de mí se quebró en ese instante perfecto. Una grieta imperceptible. Y si prestabas atención, si realmente mirabas, podías verla formándose entre los brindis, las risas, los platos servidos, una grieta que pronto se abriría como un abismo. Y fue justo entonces, cuando el postre empezaba a servirse, que Carmen, con su copa de cava en la mano, preguntó en voz alta, «¿Dónde está Julián? Hace rato que no lo veo». Ahí fue cuando empezó todo. Mi sonrisa se congeló, miré alrededor, y sentí un frío inesperado en la espalda. No sabía que, en menos de 5 minutos, todo lo que creía saber sobre mi esposo, se derrumbaría detrás de una puerta entreabierta. Miré alrededor, buscando a Julián entre los invitados. Las risas continuaban, las cucharillas tintineaban contra las tazas de café, y el bizcocho de almendras pasaba de mano en mano. Pero él, no estaba. «Quizá está en su despacho», sugirió Clara. «Su hermana, aún guarda allí sus archivos del trabajo». «No», asentí, automático. Me excusé con una sonrisa educada. Recogí 2 tazas vacías y salí del salón.
Pero ya no sentía las tazas entre los dedos. Solo ese presentimiento, vago y afilado, como una aguja escondida en la costura de un vestido. Algo no encajaba. El pasillo estaba en penumbra. La luz del atardecer se filtraba entre las persianas, creando líneas doradas en el suelo de madera. La puerta del despacho estaba entornada. Apenas una rendija. Y entonces, lo escuché. Su voz, baja, íntima, suave de una manera que no usaba conmigo desde hacía mucho tiempo. Lo sé. Yo también lo odio, decía. Pero, ¿qué quieres que haga? Está lleno de gente. Me congelé. No entendí al principio, o quizá no quise entender. Pero su risa, esa risa callada, casi cómplice, me arañó la garganta como papel de lija. No puedo irme ahora, es el cumpleaños de su madre. Hasta para mí eso sería demasiado. Pausa, risa breve. Claro que no lo sabe. Lucía se cree todo lo que le digo. Como un relojito. Siempre a tiempo. Siempre predecible. Sentí que el aire se me rompía en los pulmones. Apoyé una mano en la pared. Como si necesitara recordar que todavía estaba allí. Él seguía hablando, con esa seguridad cruel de quien cree que nadie lo escucha. Se lo diré pronto, en unas semanas, cuando pase el polvo del festejo. Le diré que no estamos funcionando. Que no es culpa de nadie. Que simplemente, nos hemos distanciado. El típico cierre limpio, sin drama. El piso bajo mis pies pareció inclinarse. El pasillo giró levemente. Mi cuerpo sabía antes que mi mente. Estaba escuchando cómo me abandonaban. Desde adentro de mi propia casa. Todavía cree que vamos a tener un hijo, dijo. Y se rió. Pobre, seguro ya está pensando nombres. Silencio. Es buena, pero no eres tú. Es blanda, predecible. Llorará, quizá ruegue un poco, pero al final, soltará. No escuché más. No quise. No podía. Retrocedí un paso, luego otro, como si la puerta quemara. Como si la voz de mi marido me atravesara la piel. Llegué al dormitorio sin recordar cómo. No lloré al principio, solo me quedé de pie, mirando la nada, sosteniéndome del borde del tocador como si se tratara del borde de un abismo. Luego sí, vinieron las lágrimas, silenciosas, desordenadas, salvajes, todo lo que creía firme se había vuelto líquido. ¿Cuánto tiempo llevaba esto ocurriendo? ¿Meses? ¿Años? ¿Desde cuándo me mentía ese hombre que dormía a mi lado? Que comía a mi lado? ¿Que me miraba como si aún me viera? Y entonces, como una puñalada muda, lo recordé. La vez que olí perfume de otra mujer en su abrigo y me dijo que había sido Clara. Su hermana, al abrazarlo en Navidad, la noche que llegó tarde, diciendo que el vuelo se había retrasado, cuando el aeropuerto no había registrado ninguna demora. El mensaje que vi sin querer en su móvil y que él juró que era de un cliente bromista. Cada pieza encajaba, cada mentira tenía ahora su forma real. Metí la mano en el bolsillo trasero. La prueba de embarazo seguía ahí. La saqué. 2 líneas, brillando contra la tela de mis jeans como un chiste cruel. ¿Cómo se dice, vamos a tener un hijo? ¿A alguien que ya está escribiendo su vida sin ti? Me miré en el espejo. Ojos rojos, labios temblorosos, una mujer tratando de no romperse. Una mujer, que aún no sabía cuánto más iba a doler. Y sin embargo, algo se encendió muy al fondo. No era rabia todavía, ni dignidad, era silencio, uno de esos silencios que anuncian tormenta. Desde el pasillo, escuché las risas, y la voz de Julián. Como si nada, bromeando con los invitados. Volví al salón, pasé junto a él, y cuando me preguntó al oído si estaba bien, sonreí, mentí, porque esa noche aún no era el final. Esa noche, sería el principio de todo lo que estaba por romperse. Pasaron 3 días, 3 días en los que fingí dormir mientras él respiraba tranquilo a mi lado. 3 días en los que sonreí frente al espejo para asegurarme de que aún podía disimular. 3 días en los que cada gesto suyo, una carcajada, una caricia fugaz, una frase sin alma, se sentía como una burla cuidadosamente coreografiada. Hasta que supe lo que tenía que hacer. No una escena, no un llanto, no un grito, una despedida. Elegí el jueves, su día favorito. Decía que los jueves olían a promesa, a casi viernes, y lo vestí todo de ironía. Cordero al horno con romero, puré de patatas con aceite de trufa, vino tinto de Ribera del Duero, el que guardábamos, para ocasiones especiales. La mesa, impecable, la vajilla de porcelana que usamos solo en Navidad, velas encendidas, y yo, con el vestido burdeos que un día me hizo decirle, me haces sentir guapa. Aquel día, él respondió, no, eres una diosa sevillana. Ahora, me miré al espejo y pensé, no, solo soy una mujer cansada de fingir que no ve. A las 8:07 de la tarde, la puerta se abrió. Qué bien huele esto, dijo desde el recibidor. ¿Tenemos visita? No.
respondí, saliendo de la cocina con una sonrisa suave. Solo nosotros. Se acercó, me besó la mejilla y miró la mesa como un niño frente a un regalo. ¿Qué estamos celebrando? Nada, o todo, tú elige. Cenamos. Él habló, como siempre, sobre el trabajo, sobre un compañero que no sabía usar Excel, sobre las reformas en la oficina. Yo asentía, le servía más vino, reía en los momentos correctos, jugaba el papel que él creía escrito para mí. Solo me interrumpió una vez. ¿Estás bien? Te noto, distante, solo cansada. Respondí, con la voz justa. Eso le bastó, como siempre. Después del postre, cuando recogía los platos, me detuve, volví a la mesa. No quería decirlo desde lejos. Quería verlo de cerca. Quería mirarle a los ojos cuando su mundo perfecto empezara a desmoronarse. Julián, dije, sentándome frente a él, necesitamos hablar. Él dejó la copa a medio camino hacia sus labios. ¿Sobre qué? Sobre ti, sobre mí, sobre Teresa. Y ahí lo vi, ese segundo exacto, en el que su cara no pudo fingir, en el que su boca quedó entreabierta, pero su mente ya buscaba una salida. No sé de qué hablas. Sí lo sabes. Lo interrumpí con calma. Escuché la llamada, vi los mensajes, las fotos, lo sé todo. El silencio se volvió denso. Tenso. Él se frotó la cara. Suspiró, y bajó la mirada. No quería que fuera así. Pero querías que fuera. Sí. Respondió, sin disfrazar nada. Sí. ¿La amas? No necesito responder. Pero lo hizo, con un simple asentimiento, con la honestidad tardía de quien ya no tiene nada que perder. ¿Y a mí? Pregunté, ¿alguna vez me amaste? Me miró, de verdad, y durante un segundo, vi al hombre que un día me enseñó a bailar en la cocina. Al que lloró conmigo cuando perdimos al bebé. Al que prometió, siempre contigo, en una terraza de Granada. Te quise, mucho, y aún me importas, pero no es lo mismo. No, no lo es, dije, levantándome despacio. Fui hasta el fregadero, saqué la prueba de embarazo, aún guardada en una bolsa con cremallera. La dejé sobre la mesa. Entre nosotros, estoy embarazada. Lo supe el día del cumpleaños de tu madre. Y estaba feliz. Hasta que escuché tu voz al otro lado de la puerta. Él se incorporó bruscamente. ¿Qué, Lucía, estás hablando en serio? Asentí, y por primera vez desde que todo empezó, sentí que el poder cambiaba de manos. Esto lo cambia todo, dijo, llevándose las manos al pelo. Tenemos que hablar, pensarlo, decidir. No, lo interrumpí, yo ya decidí. Voy a tener a este hijo. Y mañana presentaré la demanda de divorcio. Se sentó, pesado, como si el mundo hubiera cambiado de gravedad. No pensé que llegaría tan lejos. Pues ya estás aquí. Y yo ya me fui. Él no discutió, no lloró, solo asintió. Recogió su abrigo. Me miró como quien sabe que perdió algo que nunca volverá a tener. Esa noche no dormí, solo me senté en la cocina, con una taza de té frío entre las manos, sintiendo que el guión que no merecía escribir, lo había terminado yo. A la mañana siguiente, mientras la ciudad despertaba y las persianas se abrían como párpados cansados, me puse mi abrigo más sencillo y salí. El despacho del abogado estaba a 10 calles de distancia. Y por primera vez en días, cada paso me pesaba, pero me pertenecía. El despacho del abogado olía a cuero, papel viejo y autoridad. Las paredes estaban cubiertas de estanterías, códigos civiles, carpetas, fotos enmarcadas con firmas en tinta dorada. Yo me senté con las manos entrelazadas sobre las rodillas, sintiéndome más pequeña que nunca, y a la vez, peligrosamente consciente de que algo dentro de mí empezaba a despertar. Señora Morales, dijo el abogado, con voz firme pero amable, dígame todo, desde el principio. Se llamaba Ramiro Herrero, y me lo había recomendado Nuria, mi amiga del alma. Cuando su hermana pasó por un divorcio espantoso. Respiré hondo, y empecé. Le con acento agudo del teléfono detrás de la puerta. De los mensajes, de las fotos, de Teresa. Le con acento agudo de la prueba de embarazo. De la cena, del silencio de Julián, de mi decisión de seguir adelante. Sola. Herrero no me interrumpió, solo tomaba notas, asentía, y me miraba con esos ojos tranquilos de quien ha visto ya demasiadas formas de traición. Tiene pruebas, está embarazada, el matrimonio tiene bienes compartidos. La ley está de su lado. Lucía, no, señora Morales, salí de ese despacho sintiéndome diferente. No salvada, pero sí, sostenida, como si, por primera vez en semanas, hubiera dejado de caminar sola sobre hielo delgado. Me fui directa al café de siempre, el de la esquina de la calle Feria. Nuria ya estaba ahí, sentada en la mesa del fondo, con su chaqueta vaquera deslizándose por un hombro.
Como siempre, cuando me vio, se levantó de inmediato. Dios, Lucía, susurró, tienes la cara como un poema triste. Me senté, y sin saber cómo, lo solté todo, el despacho, la rabia, el miedo, la culpa que aún no lograba sacudirme del todo. Ella no habló, solo escuchó, como si cada palabra mía fuera una cerilla encendida y su deber fuera sostenerla sin apagarlas. Lo peor, le dije, no es que me engañara, es que yo, lo supe mucho antes, en cada silencio, en cada excusa, en cada abrazo que duraba un segundo menos. Nuria cerró los ojos y murmuró. Tú no lo sabías, lo intuías, y eso es distinto. El cuerpo a veces habla antes que la cabeza. Y yo, callé. Susurré. Lucía, confiar en tu marido no es un defecto. El defecto es suyo, por destruir algo que tú cuidabas con 2 manos y el corazón lleno. Se me nublaron los ojos. Pero no lloré, no en ese momento. En su lugar, saqué de mi bolso una pequeña libreta. Portada de lino, sin dibujos. En ella, había escrito la noche anterior. Querido bebé. No sé si algún día me perdonarás por traer al mundo esta historia rota. Pero quiero que sepas que yo te elegí. Aunque tu padre no eligiera quedarse. Nuria la leyó en silencio. Y luego me tomó la mano. Escribes como una mujer que está aprendiendo a salvarse. Rey, bajito, con ese tipo de risa que nace entre las ruinas. Antes de irme, me entregó un pequeño paquete. Ábrelo en casa. Esa noche, lo hice. Era otra libreta. En la portada, en letras doradas. Lo que mereces. Dentro, la primera página decía, no olvides quién eras antes de que él te hiciera dudar de ti. Dormí con la libreta sobre el pecho. Y por primera vez, no soñé con Julián. Al día siguiente, fui a hablar con mi jefa, Marta Calvo, directora de la empresa de diseño donde trabajaba desde hacía 6 años. No había preparado ningún discurso. Solo me senté frente a su escritorio y dije, sin rodeos, estoy embarazada, y me estoy divorciando. Ella parpadeó. Dejó su taza de café a un lado. ¿Estás bien? No. Respondí, pero quiero seguir trabajando. Necesito algo que no se esté desmoronando. Necesito mantenerme en pie. Marta no dijo nada durante unos segundos. Luego se levantó, rodeó el escritorio y me abrazó. Tienes mi apoyo, no solo como jefa, como mujer. Salí de la oficina con una sensación extraña. No de victoria, pero sí de pertenencia. Como si, poco a poco, estuviera reconstruyendo una red invisible bajo mis pies. Una red de afectos, respeto, y de mujeres que, sin levantar la voz, sabían exactamente cómo rescatarse. Esa misma tarde, pasé por una tienda de segunda mano. Compré una mecedora de madera, algo vieja, pero firme. La llevé a casa, la puse en la esquina del cuarto de huéspedes, el que alguna vez soñamos convertir en despacho. Yo ya sabía lo que iba a ser, aunque él no estuviera para verlo. Ese sería el cuarto donde nacería una nueva historia. Y yo, sería la que la escribiría. El parto no fue fácil. Dicen que nada que valga la pena lo es. Pero cuando escuché su llanto por primera vez, todo se apagó. Las paredes blancas del hospital, el olor estéril, el murmullo de las enfermeras. Todo se volvió un eco lejano. Solo quedábamos ella y yo. Pequeña, tibia, mojada, perfecta. La colocaron sobre mi pecho. Y mi cuerpo, que había temblado durante horas, se aquietó. La miré, y sus ojos, aún cerrados, aún no conscientes del mundo, me dijeron más que cualquier promesa rota. Hola, Clara. Susurré, ya estás aquí, y ya no estoy sola. La llamé Clara Isabel. Clara, porque significa luz, y eso fue ella para mí. Una claridad brutal después de meses de oscuridad. Isabel, por mi abuela, la única mujer que conocí capaz de sobrevivir a la guerra, al hambre, y a un amor que la dejó rota y de pie al mismo tiempo. Durante el primer mes, volví a casa de mis padres. No porque no pudiera con todo, sino porque necesitaba aprender de nuevo cómo dejarme cuidar. Mi madre lloró al verla. Mi padre, tan severo siempre, la sostuvo como si fuera de cristal. Una niña, murmuró, vas a criar a una mujer fuerte. Lucía, como tú. No respondí, pero por dentro, supe que ya lo estaba haciendo. Los días eran un torbellino. Tomas, pañales, llantos que venían de la nada. Y sin embargo, cada noche, cuando Clara dormía en mis brazos, yo susurraba historias que inventaba en el momento. No hablaban de príncipes, ni de finales felices garantizados. Hablaban de mujeres, de dragones disfrazados de promesas, y de cómo a veces, el mayor acto de valentía, es seguir caminando. Una tarde, mientras Clara dormía en su Moisés, me senté junto a la ventana con el portátil abierto. Escribí, no un correo, no una nota, un cuento.
La mujer que aprendió a sostenerse sin manos ajenas. No esperaba que nadie lo leyera. Pero lo mandé a una revista digital. Casi por impulso. Una semana después, me escribieron. Lo querían publicar. Y querían más. Mes tras mes, envié relatos. Sobre maternidad. Sobre pérdida. Sobre la fuerza invisible que nos mantiene cuando todo parece derrumbarse. Mis palabras empezaron a llegar a otras mujeres. Y con cada mensaje, cada comentario, me hiciste sentir menos sola. Yo también sanaba un poco más. Clara crecía rápido. Tenía la sonrisa de Julián. Pero la mirada mía. Fuerte, inquieta, como si ya entendiera que había nacido de un incendio, y sobrevivido al humo. A veces, cuando no podía dormir, la paseaba por el pasillo. Y en voz baja, le contaba todo lo que algún día, cuando fuera mayor, quizá entendería. No eras un error, no fuiste una consecuencia, fuiste elección, fuiste mi cordón con la vida. Un día, recibí una carta, sin remitente, solo su letra. Julián, decía que no merecía ser padre. Pero si alguna vez Clara quería conocerlo, él esperaría. La leí una vez, luego otra, y la guardé en el fondo del álbum de fotos de Clara. No como una invitación, sino como un recordatorio, de que las decisiones se pagan, y que hay ausencias que enseñan más que 1000 presencias huecas. Nunca respondí. Volvimos a mi casa en otoño. Pinté la habitación de amarillo. Colgué láminas con nubes y flores. Y justo encima de su cuna, puse un cartel que decía: eres amada, eres segura, eres deseada. Lo decía con cada célula de mi cuerpo. Y lo repetiría todos los días de su vida. Una mañana, mientras le ponía su abrigo antes de salir al pediatra, Clara me miró y sonrió. No sabía hablar aún, pero en esa sonrisa, yo entendí todo. Ella no lo sabía, pero me había salvado. Y ahora, tocaba enseñarle a ella cómo se empieza una vida desde cero. Sin pedir permiso, y sin mirar atrás. Las noches ya no me duelen. Al menos, no como antes. Ahora, cuando Clara no quiere dormir, la llevo en brazos por el pasillo y le canto bajito una canción que apenas recuerdo de mi infancia. A veces, solo le hablo, le cuento historias, no de príncipes, ni de castillos, historias reales, de mujeres que se cayeron, y aprendieron a levantarse sin que nadie les tendiera la mano. De madres que amaron tanto, que aprendieron a hacerlo incluso con el corazón remendado. Cada vez que paso frente a su cuna, veo el cuadro que colgué encima. Blanco, simple, con letras firmes, sin adornos, elegida, no abandonada. Lo escribí para ella, pero también para mí, para no olvidar, porque cuando crezca, cuando tenga edad suficiente para hacer preguntas, no le mentiré, no le contaré una historia dulce. Le diré la verdad, le diré que su padre se fue antes de conocerla, que no fue por ella, que fue su decisión, y que yo me quedé, porque ella merecía que alguien eligiera quedarse. Y yo, aunque rota, cansada y asustada, lo hice. Clara aún no habla, pero hay momentos en los que me mira con una seriedad que me sobrecoge. Como si ya supiera, como si me dijera, sin palabras, que está bien, que no necesita más que esto. Una casa pequeña, una madre que no se rinde, una vida simple, pero llena de verdad. He seguido escribiendo. Monté un rincón en la sala, junto a su alfombra de juegos. Desde ahí, mientras ella juega con sus peluches, yo escribo historias de mujeres que no se dejaron romper. Historias que, en el fondo, también son la mía. Hace poco, una editorial pequeña me ofreció publicar una colección de cuentos. Lloré cuando firmé el contrato. No por el logro, sino por lo que significaba. Que incluso desde la ruina, una puede construir algo nuevo. Algo que importe. A veces, cuando el silencio vuelve, cuando la casa se queda quieta y la ciudad duerme, me siento en el sofá con una taza caliente. Miro a Clara dormir, y susurro. Mira lo que construimos. Pequeña, solo nosotras dos. Hay días en que aún duele. Hay cartas que no contesto. Hay personas que preguntan por Julián con torpeza. Y yo sonrío, con esa clase de sonrisa que guarda cicatrices. Pero la herida ya no sangra. Cicatrizó. Y sobre esa cicatriz, crecí. Un domingo por la mañana. Fui con Clara a un taller para madres e hijas. Ella aún no entiende nada. Solo miraba las luces y movía las manitas como si dirigiera una orquesta invisible. Una mujer se sentó a mi lado. Se llamaba Andrea. Nos presentaron. Y en medio de un ejercicio, le conté parte de mi historia. No toda, solo la parte donde una mujer se descubre más fuerte de lo que pensaba. Ella sonrió y me dijo: no eres una sobreviviente, eres una fundadora. Ese término se me quedó clavado. Fundadora, de una nueva vida, de una familia con solo 2 nombres, de un hogar sin sombra. Clara crecerá, tendrá preguntas, dudas, tal vez enojo, y quizá, alguna noche,
Me mire como si no entendiera por qué su historia empezó así. Y entonces yo le diré. Tu padre se fue, pero yo me quedé. Te elegí cada día, cada minuto, porque no necesitaba nada más que esto. Tus ojos, tu risa, tu existencia. Y si algún día, cuando sea adulta y el mundo le duela, se mira al espejo y no se reconozca, yo quiero que lea ese cuadro, el que cuelga sobre su cuna. Y recuerde, fue amada, fue segura, y sobre todo, fue elegida.